de que nos hayas, perdón, le puse la grabación, que hayas aceptado platicar con nosotros, estamos muy emocionados, muchas gracias. Sé que andas medio ocupada y con una agenda así complicada, pero gracias por acceder a platicar con nosotros del libro que nos tiene, bueno, traumada. Te doy un poquito de background de este book club, de este club de lectura. Empezamos, pues casi cuando empezó la cuarentena. Llevamos ya más de un año y le hemos estado leyendo muchísimos libros. Yo se los había dicho que lo leyéramos, pues ya llevaba varios meses intentando y me sacaban la vuelta. Perdón, escribiste algo a 8:30. Gracias, Lili. Y me sacaban la vuelta porque decían, no, un tema de pedofilia no queremos, por favor, es bien complicado. Y bueno, sí hubo varias personas que decidieron mejor no leerlo. Mucha gente que no quería leerlo dijo, bueno, lo voy a leer de tanto que lo recomendaste. Mucha gente con el corazón apretado y que no podían dormir y así. Entonces, bueno, nada más para que sepas que lo leímos, lo disfrutamos muchísimo y morimos de ganas de platicar contigo. Muy bien, sí, sin duda es un libro difícil, pero yo creo que hay razones por las que deberíamos de leer las cosas que nos asustan o nos incomodan, porque siempre hay a veces un trasfondo para eso, pero bueno, empezamos si quieres. Va, mira, lo que hacemos siempre es que ellas, porque si no sería un desmadre con la levantadera de manos de así, es que en el chat me estuvieron mandando sus preguntas y ya las tengo yo aquí impresas, las comprimí y todo. Entonces te las voy a ir haciendo, que son en realidad las preguntas de todo, y si quieres ya los últimos 20 minutos que vayan levantando la mano. ¿Te late? Me late, muy bien. Va. Bueno, lo del título del libro, lo discutimos también a morir. ¿Es un guiño a Nabokov? ¿Eres súper fan de Lolita? ¿O cómo salió el tema del nombre de tu libro? Pues sí, efectivamente, para quienes han leído Lolita, se darán cuenta que el título de mi novela es una línea, ¿no? de la novela de Lolita, pero creo que englobaba muy bien no solo el contenido de este libro, sino de varios temas que son obsesivos en mis otras dos novelas también y en mis cuentos, que es, pues, las cosas que se hacen en nombre del amor. Entonces, en Lolita, Humper le dice a Lolita que no se nos olvide que Lolita es la historia de un pedófilo, nada más que contada por el pedófilo, que entonces queda así de, ay, la niña me O de sedujo. amor. O sea, pobrecito de mí, soy un hombre, la niña se me ofreció, ¿no? Como algunos obispos por ahí. Pero bueno, él le decía a Lolita, le decía, yo era un monstruo pentápodo, pero te amaba. Y creo que eso engloba pues todas las relaciones tóxicas, nocivas del ser humano, ¿no? Esto de, pues sí, te amo, pero te pongo el cuerno, te trato mal, te humillo, bla, bla, bla. Entonces me parecía que era un buen título y además el monstruo pues juego con esta monstruosidad visible como la de Aimee y la monstruosidad escondida como la de personas como Raimundo, ¿no? Que se mueven entre nosotros y no las vemos. Claro. Sí. Qué padre que sí. Y decíamos, es que es eso, y si no es nada más también que está haciendo referencia a que es un monstruo con 2 piernas, 2 manos y el pene. Entonces decíamos, lo discutimos, bueno, hasta que nos cansamos. Sí, pero esa es la idea de Nabokov, o Sí, sea, sí, sí. 5 patas, pues la quinta. Sí. Exacto. Muy bien. Bueno, es un tema súper fuerte, Lili. O sea, sí es un tema que como que incomoda y a mucha gente le hace sentir, pues mucho estrés. ¿Cómo llegaste a este tema? ¿Por qué decidiste escribir de ese tema? ¿Cómo te preparaste? Digo, ahí fueron como varias preguntas en una, pero bueno, puedes así como, englobar la respuesta de cómo. Ay, pues esas son de las preguntas difíciles. ¿Por qué decide uno escribir un libro? Supongo que habrá escritores que dicen, pues hoy voy a escribir una novela sobre tal cosa, ya sea porque es un tema que está en boga o lo que sea. Y hay otros escritores que hasta se dice por ahí que los temas te llaman, tú no los buscas, ¿no? Entonces hay temas que están allí
Yo no tengo problema con decirlo, yo de niña sufrí un abuso sexual de parte de un familiar. Más o menos tenía 4 años. Y siempre es un tema que está allí y es un tema muy incómodo en las familias, que creo que también es por eso que hay mucha reticencia a hablar del tema. Y aquí me voy a echar como un speech que para mí explica mucho, que es que lo más fácil en la vida, y léase en una mala relación, en un matrimonio, para bajar de peso, para lo que sea, lo más fácil en la vida es no hacer nada. Es decir, la inacción es lo más fácil, a pesar de que pueda traer consecuencias muy dolorosas o funestas. Entonces, en la mayoría de los abusos sexuales en este país, que por supuesto están las redes de trata de niños, están los sacerdotes, están los maestros, hay muchos pedófilos ahí acechando, pero la mayor parte de estos pedófilos están en las familias y no abusan una vez, como el caso de Raimundo, de una o dos niñas a lo largo de su vida, suelen abusar de muchos niños familiares y además a lo largo de muchos años. Y entonces es un tema muy espinoso porque en las familias preferimos hacer como que no sucede, es decir, no hacer nada, porque el asumir que lo que el niño dice o la niña dice es verdad implica una serie de movimientos telúricos, ¿no? En la familia. Es decir, o sea, es más fácil decir, no, hombre, la niña está inventando, no, no, Claro. no, es que las cosas que se ven en la tele, no, 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 es que su imaginación, ¿cómo va a ser que mi hermano, o que mi papá, o que mi tío, mi novio, mi esposo? Entonces, porque en el momento en que le creemos al niño o a la niña, hay que alejarlo al pedófilo de la familia y te echas al resto de la familia porque seguramente una gran mayoría no te va a creer tampoco, hay que tomar acción penal, hay que llevar al niño a que le hagan exámenes, o sea, implica deshacer la familia. Por eso la gran mayoría de las personas, no, no, no es cierto, ¿cómo crees? Pero si el tío fulano es un amor y, y a lo mejor termina abusando de 20 sobrinas, ¿no? Pero bueno, entonces, pues este es un tema que siempre ha estado conmigo, pero pues a mí me llaman los temas un poco fuertes. Definitivamente eres de temas fuertes tú. Sí. Y este pues, era un tema que yo quería tocar, pero al mismo tiempo que no fuera autobiográfico, porque realmente no lo es. De hecho, los pedófilos como Raimundo son un porcentaje chiquititito, pero son los que más llegan a las noticias, ¿no? Porque son los más impresionantes, pero son los menos letales, paradójicamente, ¿no? Entonces, pues yo quería escribir sobre este tema y en realidad no me preparé, pero a lo largo de muchos años me di cuenta que llevaba mucho tiempo leyendo temas similares, que son los libros de los cuales saco citas y que intercalo en los capítulos. Sí. Wow, qué padre. Gracias por compartir tu experiencia. Digo, debe de ser ya muy catártico platicarlo. Sí, hubo también varias personas en el chat que me escribieron y personal y me dijeron que también el libro les había costado mucho leerlo porque o tuvieron una experiencia cercana o pasó en su familia o les pasó a ellos. Y yo creo que leerlo cuando no lo has trabajado o lo has platicado lo suficiente o lo has ido a sanar, debe ser muy complicado y debe ser muy doloroso todavía y creo que por eso el tema, mucha gente o mejor le sacó, ¿no? Entonces, gracias por platicarnos. Yo creo que todavía nos hace más empáticos al tema viéndolo desde tu punto de vista personal y que tuviste una experiencia así parecida, ¿no? Gracias por platicar eso. La siguiente pregunta era de cómo y dónde hiciste la investigación, porque mucha gente decía es que lo está platicando como si fuera él. Entonces, ¿cómo te metes a los personajes? ¿Cómo le haces para meterte en el personaje de ella? Porque en el personaje de Aimee también la entendías perfecto, o sea, sabías lo que estaba sintiendo, entendías esa como desolación de que nunca nadie la había querido y luego lo entiendes por qué hizo lo que hizo, ¿no? Entonces, ¿cómo te metes en los personajes? ¿Cuál es tu proceso? Bueno, no es nada difícil. A mí lo que más me interesa en la vida, supongo, es la naturaleza humana, ¿no? Y el entender por qué las personas hacemos lo que hacemos o por qué seríamos capaces de hacer una u otra cosa. Y desde que tengo memoria, pues yo he estado, o sea, soy como
buena observadora de las personas, ¿no? O sea, me fijo en lo que dicen, me fijo en lo que hacen, en las discrepancias. Siempre estoy pensando qué hay más allá, ¿no? De cualquier cosa. Y entonces, en realidad, para meterme a los dos personajes, no hago más que tomar mis propias experiencias, mis propios sentimientos, es decir, las anécdotas, las cosas que suceden en la historia son ficticias, pero las emociones son privadas, o sea, uno las experimenta y además son comunes a todos los seres humanos. Todos hemos sentido miedo, todos hemos estado enamorados, todos hemos estado engañados por nosotros mismos en primer lugar, todos hemos sentido enojo, rencor, deseo. Es decir, para conocer a un pedófilo no son distintos a uno, o sea, lo que ellos sienten es un deseo idéntico al que sentimos nosotros, con nuestra sexualidad, digamos, aceptada o correcta, entre comillas, y simplemente lo que cambia es el objeto del deseo que está al otro lado, ¿no? Entonces, así como yo nunca decidí un buen día que dije, ay, bueno, ya soy grande y ahora pues decido que quiero ser una mujer heterosexual y quiero que me gusten los hombres de tal edad para arriba, pues tampoco ellos, ¿no? Pero digamos, la sensación es la misma. Entonces, en realidad los personajes son idénticos a uno. Y lo único que hago es, bueno, le di la primera voz a Aimé, o sea, la primera persona, el yo, porque quería hacer una conexión más cercana con ella, porque ciertamente Raimundo es tan monstruoso que si además le hubiera dado la primera voz hubiera sido todavía más cercano, ¿no? Eh, y bueno, ahorita que lo mencionas, si bien la pedofilia es como el tema que más llama la atención de la novela, para mí el gran tema y para mí la protagonista es Aimé. O sea, la mujer que en realidad es el personaje que tiene un cambio significativo en la novela y ella me ayuda a entender una que es una de mis grandes obsesiones en la vida, que es, y que también se ve en mi novela de Pandora y que también se ve en mi novela de Cara de Liebre, que es por qué las mujeres hacemos ciertas cosas y toleramos ciertas cosas y permitimos ciertas cosas que no deberíamos, o por un tiempo mayor al que deberíamos, ¿no? Y pues mi teoría es este gran miedo a la soledad, ¿no? Este chip que nos han llegado a implantar de manera tan certera que incluso en el 2021 tengamos 3 doctorados, el puesto más alto en la empresa, seamos financieramente independientes, se nos está poniendo así como te hace falta un tipo al lado, ¿no? Y ahí está la mamá de, ay, ¿y cuándo los nietecitos? Ay, pero pues ¿cómo vas a ir a la boda de fulano sola, ¿no? ¿Cómo vas a ir al cine sola? ¿Cómo vas a ir a un restaurante tú sola? O sea, esta cosa de que necesitamos un hombre, creo que está tan metida que no importa qué tan arriba lleguemos, seguimos pensando que lo necesitamos. Y entonces mi teoría es que por eso personajes como Aimé caen en esto, digamos, Aimé empieza con un autoengaño y luego medio que se empieza a dar la cuenta de las cosas, pero tarda mucho en reaccionar porque tiene miedo a perder este su único amor, ¿no? Entonces, esta idea de por qué las mujeres hacemos cosas es más bien como la gran pregunta del monstruo pentápodo, pero pues claro, la historia que impacta más es la otra. Pero sí, el personaje de Aimee es espectacular, cómo vas viendo. A mí me encantó estar leyendo esto que decía y se te parte el corazón cuando dice de que nadie nunca me ha querido, nadie nunca se ha fijado en mí. Entonces, sí vas sintiendo una empatía muy grande por ella y entiendes también, o bueno, por lo menos yo, que uno de los puntos que se me hacía bien fuerte era que decía que ella también empezó a maltratar a la niña por celos. Y te metes tanto en el personaje y lo describes tan bien y haces que nos conectemos tanto que sí entendemos por qué siente celos de la niña. Ya después vamos viendo cómo va evolucionando su personaje y todo, pero sí, a mí me impactó mucho esa parte porque lo primero que dices es, ¿cómo? Pero claro que o sea, claro que entiendes y más entendiendo su historia, esa parte, ¿no? Entonces sí, la verdad es que hiciste un excelente trabajo con Aimee, con Raimundo también, pero sí Aimee es el personaje que da como la evolución, ¿no? O sea, la que va llevando la historia. Sí. Dice que cómo le haces para no demonizar a los personajes, o sea, cómo haces para que sigamos queriendo leer qué pasa.
Ay, bueno, eso es algo que me ha tomado muchos años dominar, porque escribir sin duda es una cosa muy personal, ¿no? Y uno se lo toma todo personal en relación a sus libros. Y también si alguien dice, este libro es una mierda, pues no, no, es difícil no, que no te Claro, sientas identificado, ¿no? Pero bueno, es algo que se aprende también. Pero entonces, eh, cuando yo empecé a escribir, recuerdo que tomaba mucho partido por los personajes, ¿no? Y seguramente a partir de a quienes veía en ellos, ¿no? Porque finalmente los personajes siempre se basan en algún rasgo de alguien que yo conozco. Y claro, a veces mezclo el gran defecto de una tía con el físico de mi mejor amiga y con el pasado de otra amiga. O sea, puedo hacer como estas como Frankensteins, ¿no? A partir de físicos y personalidades de personas, pero siempre como que uno tiende a tomar lados, así como cuando se pelean los amigos, ¿no? Tomas el lado y entonces creo que eso es cuando empiezas a demonizar a los personajes, ¿no? Entonces, es difícil, pero creo que si uno lo logra, resulta mucho más efectivo, es simplemente mostrarle al lector así como, bueno, estos son los personajes, estas son las motivaciones que los están moviendo, porque así como nadie se asume malo, o sea, estoy segura de que estos narcos que mataron 18 personas ayer en Reynosa, seguramente ellos no se asumen como malos, seguramente ellos tienen una buena razón para hacer lo que hicieron. Muy poca gente es lo suficiente monstruosa para decir sí, ¿no? Lo hice con placer. Entonces, todos tenemos nuestras propias motivaciones, nuestras autojustificaciones, y creo que cuando dejamos que los personajes se muestren como son, ya sabrá el lector cómo los va a juzgar él, o quizás los va a juzgar, pero los va a entender, y creo que es cuando se pueden volver un poco más entrañables, y por eso en algunas series nos enganchamos incluso a veces con los villanos, ¿no? Porque tienen esta parte humana con la que nos identificamos. es que eso es lo que hace, o sea, yo me acuerdo que cuando propuse el libro, todo el mundo, no, de pedofilia no, y no sé qué, le digo, es que escribe tan bien que vale la pena, o sea, la historia sí está muy fuerte, sí tiene escenas muy fuertes y muy gráficas, y les digo, aún así, vale la pena por tu narrativa espectacular, y esto lo escribí hace muchísimo cuando lo leí por primera vez hace varios años, que de hecho me escribió una amiga tuya y me dijo, pues no tiene Instagram, qué bueno que ya tienes, pero me dijo, no tiene Instagram, pero se la voy a mandar, porque decía eso, que el libro está muy crudo, muy fuerte, muy dramático y te duele y te puede, y a lo mejor puede hasta remover cosas, en nuestras vidas personales, pero está tan bien escrito que es de esas cosas, o sea, tiene una narrativa tan impresionante que vale la pena, como dice María. Entonces, pues como le hayas hecho, como haya sido tu proceso evolutivo para llegar a ya escribir estos libros, de verdad, qué bueno que los pasaste todos. Este, bueno, estos ya son un poco preguntas de los personajes. Dice que por qué se quería suicidar Raimundo al principio, por esa inconformidad con lo que pasó con la primera niña o era otra cosa. Bueno, es que, como digamos, la cosa, ahorita que mencionaba lo de la sexualidad, que por supuesto que habrá gente que tenga, digamos, opiniones distintas, pero yo que genero mis propias teorías a partir de mi experiencia, así como yo me doy cuenta de que yo nunca elegí ser lo que soy, simplemente soy y tan era natural en mí. Yo recuerdo mi primer noviecito, era un compañerito del kinder, ¿no? O sea, que compartíamos el lunch y nos compartíamos unos muñequitos que salían en las papitas. Entonces, digamos, a nivel juego, pero pues yo era una niñita hetero, ¿no? O sea, me enamoraba de mis compañeros. Entonces, así como yo no elegí eso, los pedófilos tampoco lo eligen. O sea, y entonces, imaginemos, o sea, digamos, es muy cómodo y muy fácil juzgar cuando nacemos con la sexualidad correcta de nuestro tiempo y lugar, ¿no? Porque incluso ahorita, pues, digamos, quizás en México no haya, quizás, y no del todo, mucho problema con ser homosexual, pero si nacemos homosexuales en Irán, en este momento, pues es pena de Te muerte. apedrean, claro, te apedrean. Por ejercer tu sexualidad es pena de muerte. Entonces, digamos, cuando además sabes que tu sexualidad implica un delito,
o sea, que es una cosa criminal, ¿no? Por las leyes de cualquier país, al menos en Occidente, y que además le estás arruinando la vida a otro ser humano. O sea, que en el momento en que tú le das rienda a tu sexualidad, le vas a molar la vida a alguien. No es algo fácil. Entonces, digamos, yo supongo que debe de haber una gran mayoría de pedófilos que se reprimen toda su vida, ¿no? Y a lo mejor si ven porno, yo no sé, pero que no hacen nada al respecto, ya sea por miedo a las consecuencias o lo que sea, y luego están los que sí deciden ejercer, ¿no? Y qué es lo que nos toca ver. Entonces Raimundo, digamos, ya es un cuarentón, entonces a lo largo de toda su vida, bueno, tuvo la experiencia esta con su hermanita, que todavía él era un niño también, entonces es como un poco debatible, pero digamos en su vida adulta, pues tiene esta niña que él no la quería matar además, o sea, se le sale de control, y carga con esa, pues, Culpa. con esa culpa y lleva años y años reprimiéndose, ¿no? Y entonces por eso es que va y ve niñas en los parques o en las escuelas y se regresa, pero no hace nada. Entonces, eso por supuesto que no es vida, ¿no? O sea, ese tipo, y por eso está a punto de ya, o sea, de decir, bueno, pues no quiero volver a hacer esto, pero tampoco estoy feliz. Y de repente, pues así como por providencia, que yo creo que a muchos nos ha pasado, de repente se cruza un ser en tu camino que es así como sobre todo cuando está uno más joven, ¿no? El amor de Salvador. tu vida. Y Salvador, o esta persona de la cual te prendas de manera tremenda. Y es lo que pasa, entonces, digamos, revive esta pulsación en él y es lo que desencadena pues todo lo que termina siendo en la novela, pero digamos, él sí estaba en un punto, o sea, de ya no querer seguir, ¿no? Que esos puntos bajos que se llaman vueltas de tuerca son cuando estamos más abiertos a hacer las cosas impensables, ¿no? Cuando ya no tenemos nada que perder, Nada que es ahí donde perder. podemos dar el gran salto y que es lo que le pasa a Raimundo. Ah, Gracias. Ahí, o sea, ¿pensaste como en una backstory para Raimundo de que algo le pasó o simplemente nació así? Que también es una pregunta más adelante, de las preguntas que son como más personales, que si es, ¿tú crees que un pedófilo nace o se hace? Pero creo que ya contestaste como creyendo que nace, ¿no? Nacemos con esas tendencias. sí, porque, es decir, a mí se me hace como muy fácil y muy cómoda, ¿no? Esta teoría de, ay, yo le pego a mis hijos porque a mí me pegaban. O sea, digo, a mí mi papá me golpeó en la niñez, pero así durísimo, y yo a mis hijos jamás, ¿no? Los he tocado. Igual, o sea, ay, alguien abusó de mí, entonces ahora yo tengo que abusar de otros niños, ¿no? Entonces a mí se me hace como una gran excusa para quien lo hace. Uy, o a mí me tocó ver un asesinato, no, pues ahora tengo que matar, ¿no? Yo pienso que pero bueno, supongo que habrá gente que dirá que ya te hacen. Yo, sin embargo, creo en el libre albedrío. Entonces creo que nacemos como nacemos y a cada momento de nuestra vida elegimos qué hacer. Entonces, digamos, es como un poco las dos cosas. Eh, entonces yo creo que él, independientemente de lo que le pasó, en realidad no le pasó nada. Esa escena que hay con su hermanita es simplemente una demostración de las pulsaciones que ya estaban en él inicialmente. Y aquí pues viene a propósito esto que dice Macarena, que si fue un intento de humanizarlo antes de mostrarnos su monstruosidad, pero pues es que todos los personajes son humanos, y tenemos lados más o menos oscuros, pero finalmente él es humano, porque si no lo fuera, a lo mejor ya llevaría 300 niños, ¿no? Como recuerdo el hermano del antiguo papa, del que renunció, que tenía el alemán, su hermano dirigía los coros en el Vaticano y él más o menos violó como a 300 niños a lo largo de varios años de manejar los coros. Entonces, en realidad, hay de monstruos a monstruos y finalmente los monstruos son humanos, que es lo que más nos gusta pensar que son una especie distinta, que son una raza aparte y entonces eso nos da una sensación de seguridad, pero no. Es como siempre digo, estas 12 mujeres que asesinan a diario en México son asesinadas pues más o menos por 12 hombres, si pensamos que es uno a uno, y esos 12 hombres todos los días
regresan a sus casas, van a sus trabajos, van al Oxxo, se compran un café, llegan a la oficina, le dan un beso a su esposa o a sus hijos. O sea, los monstruos somos nosotros y viven con nosotros. Y eso es, entonces, bueno. Sí. Es que, ¿sabes qué, Liliana? Esa es la parte que como que incomoda de tus libros. O sea, porque sí, o sea, no es de humanizarlo, sino es darte cuenta que sí, cualquiera en cualquier momento, por circunstancias de una manera o de otra, puedes terminar siendo un monstruo. Entonces creo que eso es lo que hace que salgan tantas emociones con tus libros, ¿no? O sea, que pues no son una especie aparte, son igual que nosotros, hacen las mismas cosas, sienten hambre, sed, calor, frío, enojo. Entonces eso creo que es lo que hace, pues no sé, que sean más fuertes tus libros, o sea, darte cuenta que están a la vuelta de tu casa, que podemos ser nosotros mismos, ¿no? Sí. O compartimos la cocina con ellos o otras cosas. Sí, 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 sí. sí, sí. Justo acabamos de leer un libro también así medio fuerte que discutimos y que decíamos, es que no terminas nunca de conocerte ni a ti mismo, ¿cómo vas a conocer a otra persona? Entonces, pues sí, es parte de lo que dices, como tú dices, o sea, a lo mejor ni a tu marido, ni a tus hijos, ni a nadie conoces a la perfección. Eh, una de las preguntas fue que si habías estudiado casos de la vida real o si habías hablado con pedófilos o qué tanto estuvo como, ya sé que ya platicaste lo de Raimundo en particular, pero la historia, ¿platicaste con alguien que vivió eso, que fue víctima de un secuestro o algo parecido, o fue todo de tu imaginación y de noticias y así? Pues es que siempre estoy yo viendo, digo, a lo largo de 30 años, ¿no? Viendo noticias, hay casos pues muy sonados, como que yo menciono también ahí, como el de Fritzl, ¿no? El que tuvo a su hija 25 años, el de Natasha Kampusch, que pues estuvo creo que 8 años. Y en Estados Unidos ha habido varios Muchos. de que las tenía ahí así en el patio de atrás y las chavas vivían a 3 cuadras, ¿no? O sea, entonces es como una cosa muy común. Bueno, ni siquiera es tan común estadísticamente, pero digamos, es algo que está allí. Entonces, eh, digamos, digamos, gente secuestrada, yo viví en Tampico 15 años y conozco mucha gente que fue secuestrada, pero por el narco, ¿no? Pero creo que no hace falta investigar para entender, pues, qué sentiría yo si alguien me secuestra, qué sentiría yo si alguien me viola, qué sentiría yo si alguien se lleva a mi hija, eh, qué sentiría yo si me diera cuenta que mi pareja es un monstruo, reaccionaría tan rápido y de manera tan correcta como debería, o a lo mejor me lo pensaba, ¿no? O sea, creo que no, bueno, yo no hago investigación de ese tipo, sino que recurro a la observación y a mis propias experiencias, ¿no? Wow, qué padre. Otra pregunta es, ¿por qué decidiste hacer a Aimee como una enanita? O sea, ¿era parte de la fantasía de Raimundo o tiene algo que ver con otra cosa? Bueno, yo quería, bueno, volviendo a esto de la parte de que las mujeres tenemos este gran miedo a la soledad, ¿no? Y además todos los seres humanos tenemos la necesidad de que alguien nos ame y preferimos estar en compañía de estar solos, ¿no? Entonces, em, y si para una mujer normal, entre comillas, porque la normalidad es algo bien relativo. Objetivo. Sí, sí, sí. Si para una mujer normal es difícil, sobre todo a partir de cierta edad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo esta teoría de que las mujeres de 40 para arriba nos volvemos invisibles, somos fantasmas, porque los hombres de 40 y de cualquier edad ven 20, 30, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si además hay un defecto congénito o físico muy grande, es aún más difícil. Entonces, yo quería que Aimee tuviera un defecto muy evidente. Inicialmente el personaje tenía un lunar en la cara, de estos así grandes, pero además que están como bolotuditos, Levantar. porque una vez yo vi una mujer así, o sea, que no solo tenía la cara así como morada, la mitad cubierta, sino que además como levantadito, ¿no? Sí, como un lunar gigantesco. Entonces, Aimee iba a ser así, pero un amigo me dijo,
un amigo escritor, me dijo, es igual que la película no sé qué, no sé qué, una película mexicana así como del Siglo de Oro, que yo ni había visto, y ni la vi, ¿no? O sea, pero él me dijo, es que ahí sale una mujer así, tal cual, ¿no? Entonces dije, no, pues chin, la voy a cambiar porque para que no parezca que es una copia de eso. Aunque yo había visto una mujer así hace años en la calle, ¿no? Pero entonces me acordé, precisamente en Tampico, en el Walmart, trabajaba un enanito que traía su chalequito así azulito de Walmart y juntaba todos los carritos, ¿no? De afuera. Y yo recuerdo que nadie lo veía, o sea, siempre lo ves y no lo ves, ¿no? O sea, digamos, sí lo estás viendo, pero te portas como si no existiera, hablando otra vez de invisibilidad. Entonces me quedé pensando, dije, bueno, ¿cómo será la vida de alguien que nada más ve a cierto nivel y además todo el mundo hace como que no existe? Entonces decidí cambiar a Aimee, pero yo quería simplemente que fuera una persona que físicamente tuviera, digamos, estuviera fuera de la norma. Y bueno, ya después, pues sí, se puede decir que hay la fantasía de Raimundo, porque los enanitos a lo mejor pudieran parecer algo infantiles, pero pues obviamente hay cosas en el cuerpo de una mujer que son de mujer, aunque estés chaparrita, ¿no? Pero bueno, era más bien eso, de un defecto físico muy, muy evidente. Muy bien. Y otra pregunta es, ¿por qué como que no ahondaste más en el tema de Yuli? ¿Y por qué permitir aparte que luego siguieran teniendo una relación? Eso sí se me hizo como un tema muy complejo, que la hermana, a pesar de lo que le hizo, o no sé si como lo reprimió tanto que ella quería que Raimundo estuviera en la vida de sus hijos, y yo no sé si mi hermano me hubiera hecho eso, yo quisiera que estuviera cerca de los míos. Entonces, como un poco el psique de ella detrás de toda esta historia. Pues es que cuando estás chiquita, no tienes los parámetros para saber que algo está mal hasta años después, y si es que lo recuerdas. Es decir, hay recuerdos que no están tan claros. Es decir, yo supongo que a mí me bañaban en la tina, pero tampoco tengo claro así de, ay, a ver, ¿cómo me estaban enjabonando? O quién me bañaba exactamente, porque pues a veces a las mamás las ayudan otras personas, ¿no? Claro. Entonces, para mí Julie no tiene recuerdo, porque además era su hermano y era su hermano querido y la trataba bien y jugaba con ella. Y quizás Raimundo mismo ni siquiera se daba cuenta que, pues a veces los niños exploran la sexualidad de distintas maneras, pues estos casos de primitos que se besan o te tocas y hay así, y pues si los dos están chiquitos, o sea, realmente hay conciencia de que hubo algo. Entonces, pues ella conserva, además es como su única familia y está divorciada y es el hermano, entonces yo siento que hay cosas que o las reprimes o no las procesas, ¿no? O a lo mejor dices, bueno, ok, sí, pues nos bañábamos juntos o me tocó así, pero pues a lo mejor él tampoco sabía y los dos estábamos chicos, ¿no? O sea, como que lo pones así atrás, ¿no? O sea, Julie no está viendo a sí misma como una mamá, o sea, si tú ves que algo así pasa con tus hijos, entonces quizás si la mamá de ellos dos le hubiera tocado ver eso, entonces ella hubiera hecho algo, pero digamos, Julie es juez y parte. Uh-huh. Ok. A mí me impactó muchísimo ese personaje porque decía, wow, o sea, ¿será que lo reprimió, como tú dices, o que pues no supo que estaba mal, simplemente pues fue algo que pasó, no se acuerda? Estaba muy Pues sí, digo, chiquitina. Uh-huh. no, y es Sí. complicado porque como dices, yo tengo un recuerdo de una amiga que me decía, yo a mis hijos con mi papá jamás solo. Entonces dices, bueno, ahí sí pasó algo, nunca me platicó, pero ahí sí dices, ahí sí pasó algo que ella sí recuerda o tiene como algún destello de que algo pasó. Aquí seguramente pues Julie no tenía esa claridad, ¿no? ¿Y crees que, o sea, Cintia, crees que cuando pase esto con las muchas personas, digo, ya sé que Cintia es un personaje inventado, pero con todas las personas que ha habido hasta documentales de la gente que tienen secuestrada varios años y que luego hasta tienen hijos y hay muchos libros de así, ¿crees que realmente puedas superar algo así? O sea, ¿crees que puedas después tener una vida normal o ya salió madres? Pues
yo quiero pensar que si quedas vivo, tienes oportunidad de rehacer tu vida. Digo, hay personas que sobrevivieron al holocausto y a las vejaciones más terribles y rehacen su vida, de que quedan cicatrices o recuerdos, pero yo creo que tiene mucho que ver con la actitud eh, con la que se afronten las cosas. Quiero también pensar que las cosas que te suceden de más niño las puedes trabajar a lo largo de más tiempo. No sé, pero yo, digamos, a Cintia, pues sí, claro, le puede arruinar la vida, pero le fue mejor que a la otra niña. Entonces yo creo que al menos Definitivo. debería de poder ser feliz en algún momento. Sí, pero claro, es una pregunta difícil. Sí. Sí, es que, digo, y claro que depende de, pues, de muchísimas otras cosas, ¿no? Pero sí, pues es algo que se te queda, o sea, te quedas dando vueltas porque, bueno, ya no supimos qué pasó con ella, ya no supimos ni, o sea, de cómo fue el reencuentro con la mamá, qué pasó después, entonces, pues bueno, ahí le seguimos dando vueltas a la historia, ¿no? Ay, bueno, Es, Nora, hay un paréntesis en eso. Es que a veces en el mundo de los libros entran en juego un montón de cosas que ni siquiera tienen que ver con la historia. Por ejemplo, yo quería ahondar mucho más en el personaje de la mamá, de Susana. Y el editor del libro, que fue Martín Solares, me dijo, no puedes, o sea, porque un libro más gordo, o sea, por si en México los libros son muy caros, o sea, te metes más a la mamá, son 100 páginas más, tu libro va a subir quizás al rango de, o sea, si este libro cuesta, no sé, ahorita, bueno, esta es la versión de bolsillo, ¿no? Pero digamos, cuando salió en Tusquets costaba 232, creo. 98, sí, algo así. Sí, estaba, digamos, menos de 250. Pandora era un poco más caro. Se hubiera ido a los 300 y pico. Entonces eso ya te quita un montón de compras de gente que aunque quiera, pero dices, ay, ya un libro de 300 y pico. Entonces, por ese lado, y luego por otro me dijo que ya era como disipar mucho la atención, o sea, porque está muy profunda, digamos, la historia en Raimundo y en Aimé. Entonces, si además se abre a Susana, ya hubiera sido como pues Too una much. burbuja muy pesada, ¿no? Uh-huh. Sí, Es sí. que sí, o sea, después de verdad, estos libros que te quedan de, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó cuando regresó con la mamá? ¿Qué pasó? ¿Cómo le dijeron? O sea, te quedas queriendo más, pero pues sí, está cañón. Pati dice, ahí voy, Pati. Si quieres ahorita que sea lo de las preguntas, lo preguntamos. Vamos a nada más terminar con estas, ¿va? Eh, lo de que Aimee empezó a titubear y a dudar fue a partir del embarazo, o sea, fue como un instinto materno el que la hizo empezar a querer denunciar y a querer ya salvar a Cintia de alguna manera. Sí, pues sí, porque finalmente los seres humanos, digo, aunque nos guste decir que somos las personas más generosas y solidarias del mundo, usualmente nos movemos en una esfera como muy egoísta, digo, sin decir que eso esté mal. Es decir, yo creo que la labor de cualquier mamá es primero ayudar a sus hijos y después a todos los niños en el mundo. O sea, es como el primer instinto, ¿no? O sea, si alguien te dijera, oye, si dejas morir a tu hijo, vas a poder salvar otros 100 niños, yo creo que la mayoría de las mamás eh, quisiéramos salvar primero a nuestros hijos con el perdón de Claro. los otros, ¿no? Entonces, creo que funcionamos mucho así. Entonces, no es lo mismo como decir, ay, pues así como esto de mi novio, pienso así, ¿no? En una relación, híjole, pues mi novio me está tratando mal a mí o lo que sea. Usualmente es una decisión, ¿no? Si dejamos que alguien nos trate mal. Pero en el momento en que alguien le hace algo a tus hijos, ahí así como, bye, ¿no? Y que es un poco lo que le pasa a Aimee. O sea, desde que se da cuenta que está embarazada, así como que ya es un shock, ¿no? Y luego cuando además se da cuenta de que va a ser una niña, pues se pone a pensar, Claro. simplemente a ver qué va a pasar con Cintia. No la podemos soltar porque va a ir, o sea, si sale viva, los va a denunciar y pueden terminar en la cárcel. Bueno, que finalmente es lo que sucede. Eh, entonces la va a tener que matar. ¿Y qué va a pasar entonces con mi niña? ¿No? O sea, puede ser que correr la misma historia. Entonces es ahí cuando ella toma la decisión de hacer lo correcto, quizás lo que debió de haber hecho desde el principio, pero
pues entre que se engañaba y le daba miedo, ¿no? Pero sí, Claro. definitivamente es su condición de mamá la que ser mamá te cambia el mundo, terminas viendo todas las cosas que antes hacías, se reconfiguran. Sí, ¿no? Sí. Claro, 100%. Y como mamá, ¿qué tan difícil es escribir este tipo de libros? Mm, pues bueno, en este caso fue, mm, incómodo porque obviamente para la escena esta de la violación, que supongo que vendrá en una pregunta ahorita, que es una de una vez la toco, me cuestioné mucho si poner o no esta escena, ¿no? La escena de cuando finalmente viola a Cintia. Em, y pues bueno, primero dije, bueno, no puedo hablar de pedofilia sin saltarme lo que es la pedofilia, ¿no? O sea, es así Claro. como así. Y luego dije, bueno, lo puedo pasar un poquito más por encima, como en el cine, ¿no? O en la televisión que vemos que una pareja a lo mejor se empieza a besar y se empiezan a quitar la ropa y luego corte A, ya están con la sabanita acá y podemos asumir que hubo sexo, pero en realidad no lo vimos o no lo vimos tan explícito, ¿no? Pero dije, eso ayudaría como a normalizar o a hacer que no se vea tan malo, ¿no? O sea, si le paso por encimita, pues mira, a la niña no le pasó mucho, ¿no? O sea, ay, ya pasó, ¿no? Entonces dije, no, si voy a hablar de este tema, tengo que mostrar lo monstruoso que es, ¿no? O sea, porque yo no me imagino cosa peor que le pueda pasar a un ser humano que eso, ¿no? O sea, un niño que lo venga a violar un adulto. Entonces, decidí poner esa escena porque dije, tiene que estar ahí para que veamos que no es ninguna cosa linda como en la novela de Nabokov, que sin que Nabokov, y por ahí hay una entrevista de él en YouTube muy interesante, que a él se le salió de las manos, o sea, su personaje es tan cautivador y tan maravilloso y charming, ¿no? O sea, tiene carisma, que Humper nos lava la cabeza y entonces nace el mito de Lolita a partir de esta novela, ¿no? Y nace toda una sección de la pornografía que no conocíamos antes, de estas mujeres que se visten de colegialas, de niñitas, y entonces, y no, o sea, es digamos, es que le dimos la voz al pedófilo y él va a contar su historia. Y cuando alguien cuenta su historia, uno nunca sale mal parado, siempre es la culpa del otro. Claro. Entonces, a él lo sedujo la niña. Pero Lolita, por ejemplo, en la novela es una niña chiquitita, creo que empieza teniendo 7 u 8 años cuando conoce a Humpert. Entonces, como una niña de 7 va a ir a seducir a un adulto, ¿no? Pero entonces él le da la vuelta a la historia. Entonces, yo quería que mi novela, aunque trata el mismo tema, mostrara la verdadera cara, que es una abominación, ¿no? Entonces, cuando escribí esta escena, pues yo tengo una hija y un hijo, entonces, pues yo les cambié los pañales, yo los limpiaba, todo. Entonces, pues claro, a la hora que hago estas escenas con la niñita desnuda, pues de alguna manera en mi cabeza están las Claro. imágenes, pues de mi propia anatomía y de la de mi hija, ¿no? O sea, o de todas las niñitas que he visto en mi vida. Entonces, pues sí es un poco... Ah, bueno, Cintia tiene 5, sí. Sí, Sí, 5. sí es difícil, pero digamos, fuera de eso, pues mi maternidad y mi literatura son universos aparte, sí, ¿no? No, pero qué Sí. bueno, porque digo, debe de ser bien difícil escribir de estos temas y luego voltear a ver cómo dices a tu hija. A lo mejor que ya no sé qué edad tendría tu hija cuando lo escribiste, pero debe de ser complicado como autora, ¿no? O sea, cómo hacer esa separación entre este es mi mundo de ficción y este es, o sea, mi otro mundo, ¿no? Pues no me es tan difícil, o sea, sí lo tengo muy, muy separado. Bueno, y mi hija ya era un poquito grande cuando escribí esto, pero sí lo manejo muy aparte. Y además, bueno, mis hijos no se interesan por lo que escribo, entonces esto es una gran ventaja. Sí. Muy bien. Tus libros, he leído, el único que me falta es creo que el de Cara de Liebre. Y son temas crudos, son temas complicados, son temas, pues medio duros, complejos. Tu intención es, como darle vida o darle voz a esas personas que no entendemos, o tu intención es incomodar al lector, o tu intención es abrirnos la mente.
cuál es tu intención, o a lo mejor nada más es lo que te sale escribir. Ay, pues más bien eso, todo lo demás son efectos secundarios. Yo lo que siempre aspiro es a contar una historia, a contarla de manera honesta, es decir, sin tratar de dar una lección, o sea, porque ¿quién soy yo para decirle a otros cómo pensar? O sea, o esto está bien o está mal. O sea, cada quien aborda un libro a partir de quién es, ¿no? Y de sus propias experiencias, ¿no? O sea, por ejemplo, los que son papás o mamás y leen El monstruo pentápodo, a lo mejor dicen, híjole, voy a estar más al pendiente de mis hijos. Si me leyera un pedófilo, pues a lo mejor agarra ideas, pero él ya era así antes, ¿no? Si me agarra un lector que no tiene hijos, a lo mejor la historia le va a pasar más de, pues esas cosas que dicen que pasan, ¿no? Entonces, yo solo aspiro a contar una historia, a hacerlo, atrapar al lector y tratar de que no me suelte el libro, porque si el libro empieza a ser aburrido, digamos, pues es muy probable que además no vuelvan a leer ningún libro tuyo. Entonces, yo trato de contar una historia de principio a fin y de hacerlo de la manera más, pues, cautivante posible. Y ya si en el proceso consigo que quien me lee se cuestione cosas, que diga, bueno, esto jamás lo había considerado, nunca pensé que alguien pudiera pensar o hacer pues bueno, eso ya es ganancia, pero y tampoco es que me proponga incomodar, pero pues hay quien se incomoda. Y sin embargo, también este libro es como muy polarizante porque más o menos entre grupos de lectura como estos y lectoras que me contactan en las redes directamente, en privado, ¿no? Más o menos unas 30 mujeres me han dicho, qué bueno que hablas de este tema porque nunca se habla, y entonces me cuentan su historia de abuso sexual infantil. Me dicen, es que a mí, mi tío, es que a mí, mi hermano mayor, es que el vecino. Entonces, de alguna manera es como terapéutico para algunos. Hay gente Claro. que se enoja, que le molesta. A mí, o sea, un par de personas me han dicho, es que ¿por qué tienes que estar hablando de estos temas, no? Y a mí me llama mucho la atención. Bueno, mi libro está allí, no, no lo tienes que leer, no lo tienes que comprar, simplemente existe por si alguien quiere, ¿no? Pero a esas personas que le incomoda, o sea, incluso las cosas que están allí, o sea, que quieren como obliterar y controlar todo lo que se dice y se hace, pues lo interesante sería saber qué hay detrás de ellos, ¿no? Para Por supuesto. esa Claro. actitud. Pero sí es un libro que más que nada ha abierto como esto de sacar otras historias muy dolorosas en lectoras, sobre todo. No, no he tenido caso de ningún hombre. Qué padre, Liliana. Y, o sea, aburrido cero. Ninguno de tus libros es aburrido, te digo. Te despierta muchas emociones y te despierta enojo y coraje y tristeza y preocupación. Y te despierta muchas cosas, pero aburridos nunca son. Ay, gracias, Nora. Pues ya, con misión Este, cumplida. eh, pues, esta pregunta, pero creo que ya la medio contestaste, que si te identificaste o te basaste en alguien para hacer tus personajes, pero ya dijiste que agarras cosas de tu gente. Eh, ¿Hubo alguna parte de la novela que te costó escribir más? Digo, ya platicaste que la parte de la violación, pero algunas personas, ahorita a ver si alguien de los que les pasó eso, lo llega a platicar, la parte del contrato de sáltensela, esa parte no la lean porque está bien fuerte, y entonces se saltaron esa parte. ¿Pasó algo así en tu proceso para escribirlo? No, fíjate, Nora, que como yo escribo de manera muy fragmentada, no me puedo sentar a escribir así como de corrido mucho. Entonces, usualmente, por ejemplo, ahorita estoy aquí escribiendo nueva novela. Entonces, escribo a veces un párrafo, una página, pasan 2 días y no escribo nada. Entonces, y de un cuaderno después lo paso a la compu. Y ya que hasta que tengo el primer borrador en la compu, lo imprimo en hojas recicladas y entonces ya con la pluma roja en mano me siento a leerlo todo de corrido y a corregir, ¿no? Y Okay. es ahí donde me cae el 20, es decir, cuando escribo como fragmentitos, como que ni siquiera me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Y es muy como inconsciente, o sea, pero esa, porque incluso a veces digo, ay, yo escribí esto, Wow. y sí lo hice, ¿no? Pero es hasta que leo todo de corrido como si yo fuera un lector, pues, bueno, un lector con pluma, que ahí es cuando
me causó como mucha perturbación, por supuesto, escenas como la violación o la del contrato, y esto de jugar con que eran dos Raimundos, ¿no? Pero es que creo que los adultos tenemos como tal capacidad de manipular y de hacerle daño a los niños, y el ver a un adulto así haciéndolo es como muy incómodo, ¿no? Saber cómo, digo, yo me acuso de que yo sí engañaba mucho a mi hijo mayor, él me creía todo. Y, por ejemplo, cuando ya quería que se metiera, ¿no? Que andábamos afuera de la casa y le decía, no, ya van a salir los vampiros y no sé qué, y entonces le daba miedo y se metía, ¿no? O si no recogía los juguetes, se los escondía yo y le decía, pues es que el duende de los juguetes vino y ve que las está tirando y se los llevó y lloraba, ¿no? Y entonces ya después volvían a aparecer los juguetes. Entonces, digamos, híjole, esa credulidad de los niños usada para mal, es terrible, ¿no? Entonces sí, lo del contrato es muy feo. Está fuerte esa parte, pero bueno, qué padre saber tu proceso de escribir, porque o sea, la gente que no escribimos, creerías que se sientan y no hacen nada más y escriben y no, qué padre saber que tu proceso es bien diferente, que a veces te dices de que, ¿qué es esto? Qué padre. Pues, Perdón. no, es que sí, justo con un amigo me decía el otro día, porque no me acuerdo qué escritor decía que él, ay, que no sé cuántas horas o cuartillas escribía al día, y lo que le decía es que lamentablemente sí sigue habiendo esto, o sea, cuando tú eres escritora y tienes hijos y tienes casa, estás entre lavar los trastes, hacer la comida, recoger a los hijos, lavar la ropa, en mil cosas, ¿no? Y en cambio los escritores suelen tener esposas que hacen todo eso. Entonces, ya que ellos llegan a su casa, se sientan y pueden escribir 7 horas porque todo lo demás se hace por ellos. Se acomoda, claro, porque Y, la o sea, mujer los hace hijos todo. comen, sí, sí, sí. Entonces, pues sí, creo que los escritores tienen chance de escribir más al hilo, pero bueno. Entonces es mucho más mérito que lo escriba una mujer con hijos y con casa y marido y todo, como siempre. Yo además soy divorciada, pero bueno, sí, 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 sí. Yo Es digo, sí, todo o un sea, porque tema, ¿verdad? tenemos más distractores, creo. Sí, sin Sí, sí, duda. sí, definitivo, definitivo para todo. Bueno, esta es una frasecita que alguien puso de que, o sea, leer esto es como bajar al inframundo, entonces escribirlo debe de ser mucho más difícil. Te tardaste en recuperarte o lo escribiste así como dices de, bueno, pues lo escribo y ya, yo cierro la página y ya. Sí, o sea, uno escribe y manda su libro al mundo y a ver cómo lo recibe. Hay quien lo va a odiar, hay quien lo va a amar, hay quien le va a ser indiferente, pues como todo en la vida que uno es o hace, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, uno le toca pues contribuir con un libro más al mundo, ¿no? Creyendo que uno tiene algo importante que decir y pues ya todo lo demás es totalmente inesperado. Es como una vez ahorita me acordé de Oaxaca, que fui a la feria del libro, la Filo, que es una muy bonita feria, porque a todos los escritores, además de llevarlos a la feria, nos llevan a cualquier escuela, sea primaria, secundaria, universidad, de cualquier municipio, ¿no? Y me tocó ir a una secundaria y justo ahí salió una niñita de primero de secundaria que al final se acercó a pedir ayuda porque el novio de su mamá le estaba haciendo cosas. Wow. Entonces, ay, pues, o sea, pues si a esa niña la lograron ayudar las maestras, pues ya con eso mi libro ya Ya tuvo. cumpliste, claro, y más con esas personas que dices que te escriben, también debe ser muy catártico como sentir que no son las únicas y que pueden platicarlo. Entonces, pues de que cumplió el propósito de ayudar o de sacar el tema al mundo, definitivamente lo cumplió. Gracias. Este, Quedan dos preguntas que siempre hacemos. ¿Cuáles son tus libros favoritos y qué estás leyendo ahorita? Ok. Ah, Ay, ya bueno, saqué mi pluma para apuntar. lo de los libros favoritos es bien difícil porque siempre hay uno Lo último que sé. digo, ay, este fue, pero creo que de los libros más significativos, o sea, como importantes. Ya si quieren ver así como libros que me han gustado mucho, ahí está la plataforma de Goodreads y ahí voy subiendo todo lo que leo. Sí. Pero creo que El nombre de la rosa, de Eco, Buenísimo. que lo leí cuando estaba en secundaria, y Álbum de familia de Rosario Castellanos. Justo lo acabo de leer porque leí una entrevista tuya
que dijiste que lo amaste y lo terminé ahorita en la tarde antes de este Zoom, justo porque lo leí en una entrevista. Pues esos dos libros fueron así, yo creo que fundamentales. Uno, El nombre de la rosa, porque fue un libro así que cuando se acabó caí en la depresión porque dije, ahora, ¿cómo voy a encontrar otro libro que me haga sentir esto, no? O sea, entonces ese fue así como, dije, yo quiero ser escritora y escribir algo que así, ¿no? O sea, bueno, gran pretensión la mía, ¿no? Pero, digamos, fue de las cosas que más me llamaron la atención. Y el nombre y álbum de familia, que son cuentos de Rosario Castellanos, porque son estos temas de las mujeres que son cotidianos, en particular el cuento de Cabecita Blanca, ¿no? De esta mujer tan, digamos, conservadora y que se autoengaña de manera brutal. Pero fue como lo que me dijo, está bien escribir de estas cosas, son importantes también, porque cuando yo empecé a escribir, pues todos mis colegas de la edad, que muchos han quedado en el camino y otros siguen por ahí, pues que escribían los grandes temas que son así como la Ciudad de México, el metro, Tepito, las drogas, la violencia en Ciudad de México y luego toda la cosa fronteriza con el narco. Son así como los grandes temas de muchos hombres que escriben en este país. Entonces, como que a mí me volteaban a ver y decían, Liliana escribe de ñoras, ¿no? Y hay una gran como, sí, Liliana y sus temas de ñora, y hay como un gran desdén, y ese es bien feo, porque la cadena de, como de odio es esta, ¿no? O sea, si tú escribes temas, si eres mujer y escribes temas de mujeres, que además le interesan a otras mujeres, porque es cierto, a mí me leen más mujeres que hombres, entonces es algo inferior. O sea, si trata sobre la mujer y les gusta a las mujeres, es chafa. En cambio, si es un hombre, pero la mujer es prostituta, muerta o lo que sea, pero digamos es un objeto ahí, pero la trama la llevan los hombres, entonces es alta literatura, ¿no? Entonces, de alguna manera yo estaba como muy dudando mucho de si seguir o no en la carrera y creo que Rosario Castellanos me ayudó a decir sí, o sea, cada quien escribe los temas que le gustan o le Que le parecen. da la gana, claro. Y entonces, creo que es eso. Ahora, de mis autores favoritos, Margaret Atwood y Stephen King y Alejo Carpentier. En particular su libro Carpentier, su libro Los Pasos Perdidos, es así una novela, yo creo que es la mejor novela que he leído. ¿Y qué estoy leyendo ahorita? Hoy empecé a leer La Casa Infernal de Richard Matheson, que es el de... Ay, vi tu foto hoy en Instagram. Es como de mansiones embrujadas, ¿no? Y acabo de leer ayer El Testigo de Juan Villoro, que es una novela con la que ganó el premio Ralde. Está muy buena, pero está un poco pesadilla. O sea, pesada son muchas páginas, lenta, sí, pero está muy buena. Villoro es un gran escritor. Qué padre. Siempre nos gusta preguntar eso, para ver como de dónde sacaron su inspiración. A mí me encantó, del de Castellanos, me encantó el primero de la que está recién casada y no sabe cocinar. Y dije, ¿qué es esto? Y porque está buenísimo, de verdad. O sea, sí, me gustó muchísimo su manera de escribir. Yo no la había leído, y está muy divertido, muy, como tú dices, muy cotidiano, pero eso hace que sea bien interesante. Me encantó. Sí, es aparentemente sencillo, pero hay toda una cosa bien profunda y bien importante detrás, ¿no? Sí, tiene trasfondos bien padres. Oigan, pues ahora sí ya son las 8. Si quieren, empiecen a levantar sus manitas. Si quieren hacer preguntas o decir algún comentario. Las preguntas creo que ya más o menos. ¡Ay! ¿Saben qué? Ya vi que ya levantan las manos. Ahí voy, Mario. Y dice, Moni. Nada más, ¿saben qué? Antes de que se empiecen a ir, vamos, sí, Ale, qué bueno que te acordaste. Mario, ¿nos ayudas tomando la foto? Saquen su libro. Y me mandan fotito, por favor. Sí, te la mando por Instagram. ¿Ya traen ahí su libro a la mano? Pero son Mario, muchas pantallas, ¿verdad? Para que salgan todas. sí, espérense tantito, acuérdense que es igual, tenemos que detenerlas y sostener la sonrisa un ratito. Mario, tú nos vas diciendo, porque Mario va a tomar la foto y nos va a ayudar. Estoy esperando que estén todas. A ver ahí. ¿Ya lo traen ahí? 1, 2, 3.
Y 1, 2 y 3. No se muevan. Hasta ahí quedó. Ah, ya está. Ay, Mario, muchas gracias. Perrito. Janet salió Oye, con su- Liliana, ¿y ya viste la pantalla de fondo de Mario? Con el perrito, Ay, sí, el Isidro. con un perro bien bonito, con San Isidro Labrador, sí. Es buenísimo, Mario, para los fondos de pantalla. Mario, pues empezamos contigo. Tú tenías arriba la mano. Sí, quería preguntarte, bueno, primero que nada felicitarte porque creo que es un muy buen libro, muy, muy bien escrito y creo que es como una línea así muy delgada entre no llegar a lo grotesco, a lo burdo y demás y poder tratar el tema y siento que lo manejas muy, muy, muy bien. Bueno, eso es felicitarte. Y otra, una pregunta que quería hacerte. Ahorita que estamos en la época de la cancelación y en la que no se puede hablar, no se puede tocar, no se puede tratar un montón de temas y porque salen grupos y grupos y grupos de más, ¿te han intentado cancelar a ti, digamos, en estos términos de que tu libro quede totalmente bloqueado y demás? Ay, pues Mario, bueno, primeramente gracias por lo que me dices. Afortunadamente creo que en Latinoamérica vamos un poco atrás en lo de la cancelación y también en las cosas importantes, porque no importa que cancelemos todo el arte que le ofende a alguien, porque siempre alguien se va a ofender, la realidad de las mujeres no va a cambiar, es decir, digamos, a menos que en realidad los gobiernos se dediquen a aplicar la ley y a cambiar la educación de los hombres, ¿no? O sea, porque pues sí, mi libro lo podrían cancelar, pero esas 12 mujeres las van a seguir asesinando al día, los miles y miles de niños abusados los van a seguir abusando, ¿no? Entonces, afortunadamente, digamos, también como en México se lee tan poco, los libros no perturban tanto como las cosas en la pantalla. Yo recuerdo que el libro del Padre Amaro, pues cuando salió fue un gran escándalo, pero el libro llevaba casi 100 años de haber sido publicado y no le había incomodado a nadie, ¿no? Es hasta que se vuelve masivo que alguien ¿no? Pero, digamos, mi agente ha tratado de vender El monstruo pentápodo y Pandora, digamos, para que se publique en Europa o en Estados Unidos y no ha podido, porque pues hay un libro sobre pedófilos, Ay, esos mercados no lo quieren, o un libro sobre una mujer mórbidamente obesa, pues va a haber una mujer con sobrepeso que se va a ofender. Entonces, digamos, es difícil que salgan de este mercado, pero pues es un libro que El monstruo pentápodo lleva ya 5 años vendiéndose y Pandora 7, ¿no? Pero sí les ha sido difícil entrar a los otros precisamente por esta cultura que en algún momento nos va a alcanzar y que creo que va a ser el fin del arte porque pues ya no vamos a poder escribir de nada ni hacer películas de nada, o sea, o de cosas muy aburridas e irreales, ¿no? De cosas ideales donde todo es armonía, no pasa nada malo. Y eso está muy bien para la vida real, pero pues para lo que nos gusta ver y escribir y leer, pues no tanto. Sí. gracias, Liliana. Gracias, Mario. Moni. Hola Liliana, te felicito, me gustó el libro, el tema, no, yo creo que no hay temas incómodos, yo creo que todos, pues, de alguna, no que, o sea, no que me enriquezca lo que sucedía, pero siempre es bueno leer de lo que hay en la vida y si gracias a Dios yo no lo he vivido, pues ya voy de gane, ¿no? Pero saberlo y leerlo me parece que es súper enriquecedor. Y mi pregunta es si, así como con Julie, que te quedaste o te hubiera gustado andar un poco más en ese personaje, ¿hay algún otro tema, personaje, escena en el libro, o sea, o pasaje en el libro que hayas querido desarrollarlo más, pero por recomendación de tu editor no hayas podido hacerlo? Pues creo que el de la mamá, porque esta parte de la culpa que sentimos las mamás de absolutamente todo en relación a los hijos, ¿no? Y ya ven que siempre hay que, si salió el asesino, es culpa de la mamá porque le dio mucho amor o porque le dio menos amor, ¿no? Entonces,
la culpa de materna y también la relación de ella con el exmarido, y eso era algo donde yo me quería meter, pero no pude. Quizás también me hubiera gustado entrar un poco más en Cintia, pero ahí también me dio mucha cosa porque pues ya qué más se le puede explorar a esa niña que estaba muerta de miedo y sufriendo, ¿no? Pero creo que solo la mamá, Moni. Eso leí algo en una de tus entrevistas, Liliana, que decías eso de la culpa que sentimos las mamás de todo, de que si lo haces bien, que si lo haces mal, que si les das, que si no les das, y es de verdad algo que hemos platicado y que hemos discutido en muchos libros porque está presente siempre, y me impactó mucho leer esa entrevista contigo. Nos la mandó Ceci a los chats, porque o sea, lo hemos platicado tanto, pero tú lo pones en palabras que sí, o sea, que resonamos todas las mamás con ese tema, ¿no? Sí. Maca, gracias, Moni. Maca. Ay, Maca, quítale el... ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, sí. Ah, ¿Ahora sí? sí. Hola Liliana, primero un honor poder estar hablando contigo, me parece fantástico esto. Tengo dos preguntas, en una que tiene que ver con tu proceso narrativo en sí o de escritura. Una es que en algún minuto de esta charla dijiste que te costaba tomar partido por los personajes y eso me pareció súper interesante. Y se contrapone un poco la idea de la pregunta que yo le había hecho a Nora para que te hiciera. Por un lado, quiere decir como que los personajes nacen y fluyen de ti, no es que tú los tengas tan planificados, esa es una pregunta, y la otra, del proceso en escritura, ¿sí? Es que me pareció súper elegante y súper sutil la forma en que tú pintas las imágenes con palabras. Entonces eso me llevaba a preguntarme si tú cuando escribes, haces un proceso de edición muy minucioso que busca palabras. ¿Por qué? Porque yo sentía que esta imagen monstruosa que tú estabas jugando, con la que tú estabas jugando entre Aimé y Raimundo, se iba ahondando de alguna manera o haciendo más profunda con las imágenes que tú usabas, con la cigarra, con las metáforas que usas, siempre apuntan, o no sé si esa era mi impresión, un poco a generar incomodidad o incluso rechazo o asco en el lector. Entonces yo pensaba, ¿será que de manera natural le sale así o que lo eligió? Pues bueno, buena pregunta. Sí, trato de retratar atmósferas. Entonces, digamos, hay palabras o grupos de palabras que si son más o menos consistentes, pueden generar como cierta como ambientación en la cabeza del lector, ¿no? Entonces, la oscuridad, la lluvia, ciertas cosas nos generan, no sé, nostalgia. Y bueno, las imágenes, a mí me encanta, digamos, trabajar con símiles y metáforas, ¿no? Es así como, y descripciones. Sí. Y a veces incluso describo las mismas cosas de distintas maneras una y otra vez, y ya que me pongo a revisar, recorto, ¿no? O sea, porque digo, a ver, esto ya lo describiste de tal manera, pues ya déjalo en paz, ¿no? Porque a veces describo como esto, pues me engolosino. Pero creo que, o sea, no es que yo diga, aquí voy a hacer algo que suene realmente asqueroso, pero creo que va saliendo con la marcha, pero es también como el mood que yo traigo en la cabeza, ¿no? O sea, como que me meto en la historia y esa oscuridad o esas partes, porque a veces también escribo bonito. Mi libro tierno se llama Todas hemos perdido algo, y ahí hay como también imágenes, pero más tiernas y todo. Entonces, sí, es importante elegir la palabra correcta porque una descripción cortita, pero con la palabra correcta puede ser mucho más efectiva que una larguísima, ¿no? Y bueno, y sobre los personajes, si los personajes nacen y se van como refinando a medida que uno los deja actuar sin imponerles, son un poco como los hijos, hay que dejarlos que pululen y ellos solitos van a ir hacia donde quieran, pero ciertamente a la hora de crearlos, yo siempre tengo muy claro qué es lo que quiere cada uno de mis personajes, así como Aimé, ella quiere a alguien que la ame, Raimundo, ella quiere secuestrar a la niña que lo ha cautivado, ¿no?
la niña, pues ella quiere escapar, la mamá, ella quiere encontrar a su hija. Entonces, cuando los personajes tienen muy claro lo que quieren, se empiezan a mover solitos de alguna manera. Perfecto. Gracias. De nada, Maca. Gracias, Maca. Qué bueno que lo preguntaste porque quería que tú hicieras la pregunta de lo que habías puesto, que estaba buenísima tu pregunta. Patti Berlín. Hola, buenas tardes. Me encantada aquí de estar contigo, Liliana. Tu libro ahora sí me puso mucho en qué pensar, ¿no? Y también me dio la opción de dejarlo de leer y te voy a decir por qué, y Maca lo acaba de decir. Tú escribes mucho con metáforas precisamente, ¿no? Y lo apunté porque cuando dice, la cigarra estaba fuera, totalmente despierta, libre, hambrienta, sin intenciones de volver a enterrarse por un tiempo. A mí me dijiste todo, dije, no, ya salió, ¿no? Y justo antes precisamente acababas de mencionar que tenía un año que la madre de, ¿cómo se llama? Pues del personaje principal, acababa de fallecer, ¿no? Y entonces, pues, ya no tenía alguien que le estuviera prácticamente al autor, se me olvidó su nombre, Raimundo, perdón, alguien que le pusiera el alto, ¿no? Como que al morir su mamá ya él ya se empezó a sentir más libre, o sea, había experimentado, bien nos dices él, que a la edad más o menos de 12 años, creo, con su hermana, más o menos tenía esa edad, ¿no? No estoy muy segura. 15, tenía 15. Ajá, bueno, ok. Tengo entendido que los pedófilos precisamente empiezan a experimentar a partir de 11, 12 años, ¿no? Pero ahí se queda primero en experimentar y no se vuelven ya pedófilos hasta a partir de 16 años, porque ya es entonces cuando ya podemos investigar si realmente tiene ese trastorno, ¿no? Entonces yo dije, wow, dije, qué angustia, ¿no? Porque ya me habías contado la experiencia la experiencia que había tenido con su hermana, entonces yo creo que a muchas lectoras que sí, este libro se les hizo bastante difícil, yo creo que hasta ahí a lo mejor muchas personas ahí quedaron, ¿no? Porque dices, wow, ya me contaste, ya sé qué va a pasar, dice, ya no puedo pasar más, ¿no? Sí es bastante fuerte y sí es también, me agrada mucho la manera en que pone prácticamente, porque pone como que como madre también tenemos de cierta manera que despertar, ¿no? Porque como que muchas veces, o sea, no vemos más allá, ¿no? Pero aunque también nos cuesta trabajo aceptar que pueden pasar esas otras cosas. Y me queda muy claro que también en tu libro, además de lo que viene siendo la pedofilia, pues también surgió la pederastía, ¿no? Porque según la pedofilia es solamente cuando le gustan los niños y si se excitan con ellos, les gusta el roce y tú creo que lo marcas también en algún momento, pero ya el hecho de que él llega a la acción, ya ella se vuelve pederastía y dices, wow, dice, qué pesado, ¿no? Se me hizo bastante triste para el personaje de la nena Cintia, porque dices, bueno, ¿cuántos casos realmente en el mundo no pasan? Dicen, esto gracias, ahora sí, aquí prácticamente nos planteas que se pudo salvar la niña, ¿no? O sea, das una oportunidad a muchas madres, a lo mejor de que si algo pasa, bueno, en esta ocasión tú en tu libro, pues puedes dar para muchas mamás, o sea, como, bueno, se puede, mi hija se logró salvar, pero cuando no, dices, o bien cuando lo planteas precisamente con tu hermana, que tiene esos primeros inicios con la hermana Julie, dices, bueno, pues a ella realmente ahora sí no recordó, ¿no? Pero yo creo que en cierta forma también tiene mucho que ver el grado de madurez de las nenas, porque hay unas nenas que desde los 3 años están bien despiertas, que si llegan a pasar por una situación así, pues claro que lo van a recordar el resto de sus vidas y les va a afectar por el resto de su vida, pero siempre he dicho que con la ayuda de la familia, el amor de los padres y todo, o sea, pues se puede salir algo adelante, no al 100%, pero bueno. Ay, no sé si se desconectó. Ya no ¿Viste la mucho veo. sobre niñas? Perdón. Es que como que te dejaste de oír. No sé si ya hiciste la pregunta porque te dejaste de oír.
Perdón. Que le iba yo a preguntar, si así como, si realmente no conocí algún caso así como Cintia, porque sentí que lo describiste demasiado, o sea, no sé. Ay, perdón, pero ¿cuál es la pregunta para ti? Es que, o sea, entiendo que cuando hablas de que lo que empiezas a sentir con la hermana es algo muy leve, pero ya cuando nos describes el proceso de Cintia, que hasta la haces firmar un contrato, si hay una referencia de esto en tu vida, algo que hayas escuchado o algo así, o sea. No, pero de que conozco hombres que son muy controladores, los hay, ¿no? Entonces eso es solo como llevar al extremo algo que a lo mejor se ve como más incipiente, pero que podría ser, digo, hay hombres que tienen aterradas a las esposas y si te vas, te encuentro y te mato, o voy y mato a su familia, y se quedan ahí en esos matrimonios porque le tienen miedo. Entonces, cuando alguien logra controlar la mente y el miedo en el otro, aunque el poder no sea real, tienen este gran poder de hacer lo que quieren, ¿no? Pues sí. Ok, o sea que lo marcaste como para que nos diéramos entendiéramos que es el control que él ejerce prácticamente sobre, pues sobre los demás, ¿no? Sobre la nena en este caso, ¿no? Sí, o sea, es más fácil que, por ejemplo, en el caso de Natasha Kampusch, que estuvo secuestrada 8 años, cada vez él le daba más libertad. Y incluso cuando ella se logra escapar, o sea, esto sí sucedió, ella estaba lavando el carro de él en la cochera, en una cochera abierta, ¿no? Ahí en Austria. Y ella no se escapaba porque también le decía, yo tengo otros amigos que saben que estás aquí y si te escapas, me van a avisar y te voy a matar. Entonces, aunque podía correr, tenía miedo porque le creía, ¿no? Hasta que en Sí, cierto claro. momento dice, pues ahorita, y sí se fue, y pues claro, sí se pudo escapar. Pero el control mental es algo bien fuerte en el abuso. Es Sí, como una cadena, sí. sí, pues sí, realmente atrapa mucho al lector y creo que, bueno, nos da la opción de que podemos seguir o no, o sea, dependiendo, bueno, yo así lo sentí, no sé si ese haya sido realmente tu propósito, porque me imagino que a muchos sí nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Realmente llegar hasta esta escena, a la escena más fuerte, ¿no? Y yo siento que con las metáforas que haces, algunas podrían decir, hasta aquí llego y no más. Pero ya lo entendí, ¿no? O sea, ya entendí lo que me quieres decir precisamente. Y me gustó mucho cómo escribes, la verdad. Muy Gracias. interesante tu forma de escribir. Gracias, Pati. Gracias, Pati. Lola. Ahí voy. Hola Liliana, ¿qué tal? Me confieso, es la primera vez que te leo, pero desde luego me quedo con ganas de más. Entonces, ya estoy viendo con qué me sigo. ¿Qué te iba a decir? Yo me pasó un poco que más que tratar de entender los porqués de Raimundo, sí quería entender más los porqués de Aimé. Y entonces me gustó, sí, como que a Raimundo lo puse un poquito como en un punto y aparte o entre paréntesis, como que quería más entenderla a ella. Y me gustó mucho cómo le dabas estas dos oportunidades, bueno, según yo, como de expresarse, porque las sentía un poco diferentes, ¿verdad? Una a través de sus cartas y otra a través de las entradas a su diario. Y como en las cartas a su diario, ella sí, como que quizás ni ella misma lograba entender cómo se había llevado a ser víctima de lo que fue. Creo que no lograba entender cómo pudo llegar a todo esto, ¿no? Ya se ha ahondado un poco en ella y está muy bien. Habiendo dicho que me interesaba más Aimé que Raimundo, mi pregunta va en relación a Raimundo, pero sobre todo al párrafo final, porque a mí sí este final me dejó así como, me sorprendió mucho que en el momento en que lo capturaran, sus últimos pensamientos fueran hacia su hermana. Porque hubo un momento en la novela cuando él está como en el clímax de todo lo que está sucediendo, que él sabe que teniendo a la niña en el sótano, o sea, que es la felicidad total, puede hacer lo que quiera, o sea, es maravilloso. Creo que él está en un éxtasis de saber que
no pudiera estar en un mejor momento y un mejor lugar, en unas mejores condiciones, sin saber que está, claro, cayendo en un crimen. Entonces, ¿por qué al final piensa, o sea, que más bien, ¿qué estaba pensando? ¿Por qué le vino a la mente su hermana? ¿Era un poco un destello de culpabilidad? Al final, un poco esa luz que al finalmente, como decimos, le cayó el 20 de la chingadera que estaba haciendo y dijo, puta, o sea, si esto estaba muy mal, o pensó en ella por otros motivos totalmente diferentes. Ay, pues muy bien, Lola. Para mí el final es importante porque justo yo quería mostrar, o sea, claro, es un monstruo y ha hecho cosas terribles, pero finalmente él fue un niño y fue alguien que quiso a su hermana, o sea, de la manera torcida o lo que quiera. Entonces, digamos, de todas las personas en el mundo, y creo que así es para todos, o sea, hay un ser humano en nuestras vidas del cual nos importa mucho su opinión, ¿no? O sea, no sé, usualmente puede ser la mamá, o sea, de que dice, bueno, no me importa que digan todos los demás, pero la opinión de esa persona sí. Y entonces, quizás un poco conectando con lo de Nora, o sea, de quizás cuando la hermana se dé cuenta por qué está en la cárcel, entonces sí le caiga el 20 de A la esas hermana, a Julie. experiencias, ajá, de, oh, o sea, esto pasó cuando éramos niños y era esto, ¿no? O sea, realmente en su proporción real, ¿no? Entonces, él quiere a su hermana y finalmente y lo vemos cuando va con los Los sobrinos sobrinos. portables y todo esto, pero él quiere mucho a su hermana. Entonces, pues sí, digamos, ya que sabe lo que le espera y lo que viene, porque pues no le va a ir bien en la cárcel, va a estar en todas las noticias, su vida de ciudadano ejemplar se viene por la borda, pero pues quizás la única opinión importante para él era esa, ahora que su mamá se murió, que también es importante eso. Como bien lo mencionaba, ¿quién fue Maca? O sea, sí, que en el momento en que se va su mamá, no fue, ay, fue alguien más. Sí, Sí, fue alguien Pati, más. me parece. o sea, en el momento en que hacemos mucho, a veces queremos complacer a nuestra mamá o nos importa, entonces, híjole, cuando se muere la madre, se mueren muchas cosas también. Ok, Muy bien. entonces sí fue como este, pues sí, un destellito como de arrepentimiento y de que quizás le fallaste a alguien, ya no le puedes fallar a la mamá, le falló a su hermana, ¿no? Porque pues ya sabía que ese era el final, o sea, al menos para él, ¿no? Quizás en algún momento él supo que si esto sí podía llegar a pasar, ¿no? Que o sea, que lo descubrieran y todo esto. Sí, es correcto. Gracias, Liliana. Sí, de Gracias. nada, Lola. Gracias, Lola. Quedan 3 preguntas. Liliana, ¿tienes tiempo? Sí, sí, nos las echamos rapidísimo. Ándale. Maca. Ay. Y luego Sara y luego Nelly, oigan, para que se vayan preparando para no detener a Liliana. Sí, Liliana, tengo una pregunta que, por supuesto, si ahonda en temas que no quieres tocar, tú me lo dices, pero tengo una pregunta. Es un libro que, dado lo que nos dijiste al principio, cierra un ciclo, era un libro que tú te debías y de alguna manera cierra y limpia un ciclo, haces un perdón, algo así a través de él. Es un libro en el fondo que de alguna manera es instrumental en tu propia vida. Ejemplo, como fue Paula para Isabel Allende, un libro que permite lavar la propia historia. No, Maca, yo esa parte de mi vida la tengo como muy asumida, de cierta manera siento que es algo que le sucedió a alguien más, o sea, lo tengo muy así. Y no, este libro en realidad, pues es parte como de una trilogía que yo le llamo la trilogía del gnomo, que hace Pandora, el monstruo pentápodo y Cara de Liebre, porque incluso Pandora vuelve a salir ahí en Cara de Liebre, que son como mis temas escabrosos. Ahorita quizás sí cierre un ciclo, pero con Cara de Liebre, que voy a dejar esos temas por un momento y la nueva novela ahorita va a ser una novela de amor y desamor, pero sin nada tan escabroso. Pero no, es algo
esas cosas, pues bueno, ya las trabajé yo aparte, pero no, el libro es simplemente una historia para incomodar a todo. Fantástico. ¿Lo Gracias. logras? Gracias, Maca. Lo logras perfecto, Liliana. Sarita. Hola, buenas noches. Liliana, pues más que una pregunta, solo era como decirte que me gusta mucho tu narrativa, me gusta la manera como abordas estos temas siniestros, incómodos precisamente, y justo iba a preguntarte del gnomo, que el gnomo lo vi en Cara de Liebre, y entonces vi el gnomo aquí ahora en El Monstruo, no he leído Pandora, está ya en la fila, entonces justo te iba a preguntar la situación con el gnomo. Y otro también decirte que de tu narrativa me gusta mucho, aparte que cómo describes los lugares, las personas, lo que decías, los olores. O sea, cómo por decirte algo en Cara de Liebre, cuando describes los olores de Nick, o sea, de verdad te mete en esa atmósfera desagradable. Y ahora acá en este libro, cuando estás describiendo la niña, cómo huele a fresa, dulce, entonces como que te meten también en esa atmósfera tierna de que es una niña. Entonces eso también está padre, o sea, lo sentí diferente en esta, o sea, una narrativa así de que no solo te imaginas los lugares, o a las personas, sino además las hueles. Sí, es que para mí los olores son muy importantes en la vida real y de hecho, o sea, pues sí, a veces, así como Nick, el de Cara de Liebre, pues sí, una vez estuve con uno así igual, con las botitas de bule y así como de, ¡ay, no! Entonces también con otro que sale ahí en la barra, que no se pone desodorante, pues también, o sea, lamentablemente ese también existió. Entonces trato de describir usando todos los sentidos porque pues en la vida real los sentidos son muy importantes para mí, ¿no? Y bueno, y sobre el gnomo, es un poco también, escribir es pues una gran diversión para mí, o sea, me divierto mucho escribiendo y entiendo cosas de mí misma, o sea, me sirve como a muchos niveles. Y entonces yo aprovecho para, a la hora que escribo, meto a mis autores favoritos. Pues por ejemplo, Los Pasos Perdidos es un libro que Irlanda les pone a sus alumnos en la prepa. Entonces, meto mis miedos, mis gustos, salen búhos, salen perros, salen macarrones, o sea, las cosas que a mí me gustan, y me gustan mucho los gnomos desde siempre, ¿no? Siempre he querido tener un gnomo de jardín. Cuando vi la película de Amélie fue así como de, el gnomo. Entonces, el gnomo sale por primera vez en Pandora y es literalmente el mismo gnomo que va rodando en estas 3 novelas. Y el próximo año viene una novela juvenil donde vamos a conocer el origen de ese gnomo. Sí. Yo digo, como parte colateral, ¿no? Pero ahí viene. Muchas gracias, felicidades por tu libro. Gracias, Sara. Gracias, Sara. Nelly. Hola Liliana, mucho gusto. Quiero decirte que tu libro me encantó, me enganchó de principio a fin. Y pues a mí como lectora me ha pasado algo, pero no sé cómo está en la parte de escritora, ¿verdad? Y lo comenté con las demás ahí en el chat, que me pasa que como que lees libros fuertes y como que se te va quitando ese miedo o como que tienes un aguante a tolerar los temas más fuertes, ¿no? Leer ciertas escenas y animarte a leer ciertos libros más así como dices, macabros o escabrosos. Y luego a veces me cuesta cambiarme a libros más lights o así, porque como que ya estoy en un nivel de que necesito estar así de picada o el tema tiene que ser así como, pues no morboso, pero pues algo que te pique o que te remueva algo. A ti como escritora, ahorita que dices que tu siguiente novela va a ser muy distinta, ¿te pasa algo así? ¿Batallas en cambiar como el mood que traes pues de estos 3 libros a otra cosa? ¿O para ti es indistinto jugar con tus temas y salir de como que este mood así más dark? Ay, pues sí me cuesta, Nelly, y esto tiene que ver con la pregunta aquí que dice Ceci. Me está costando mucho y justamente esta decisión la tomé porque mi agente me dijo esto, o sea, me dijo, es que me encanta cómo escribes y no dudo de tu calidad literaria, pero no puedo colocar Pandora y el Monstruo, precisamente lo que comentábamos aquí con Mario Alberto, ¿no? Por el mercado internacional es muy distinto, ¿no?
Entonces como que me dijo, pues a ver si escribes ya una cosa, no más comercial, pero como más accesible, ¿no? O sea, que no toque tantas, que no incomode tanto. Entonces sí estoy batallando, pero va a ser un libro pues de una mujer cuarentona que está en una situación muy baja en su vida, digamos, y recordando muchas cosas del pasado, ¿no? Y entonces ahí voy a meter historias propias de mis amigas. Ya sabemos que todas las amigas tienen unas historias tremendas de desamor, digo, y uno también, ¿verdad? Entonces va a ser un libro así, pero sí me está costando mucho, y a ver cómo sale. Esperemos que, porque sigue siendo esos temas escabrosos. La novela juvenil también está muy fuerte, entonces es como un ejercicio de contención, porque la novela que yo quería empezar a escribir era una sobre un exorcismo, porque es uno de los temas, me gusta mucho el tema pero como que mi agente dijo así como, ay, no, entonces sí lo voy a escribir, pero después. Sí. Pero sí, a uno le gusta leer o escribir ciertos temas. A veces sí necesita uno más cosas ligeritas, pero a mí también me gusta leer cosas fuertezonas. Sí, de buen nivel. Sí, muchas gracias. Gracias, Nelly. Los vamos campechaneando, Liliana. Después de me dijeron uno ligerito, por favor, para empezar las vacaciones tranquilos. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias por tu apertura, por tanta plática, por darnos todavía un poquito más de tiempo para seguir platicando contigo. Hay muchísimos comentarios aquí que no sé si los fuiste leyendo, pero como se está grabando, te los puedo ir mandando si quieres. Pero te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Nos da, así como dijo hace rato Lola, es un gran honor que nos hayas contestado nuestras preguntas, que hayas estado aquí con nosotros. Sigue escribiendo estos temas, que ya tienes aquí muchos nuevos fans que quieren leer tus nuevos libros. Te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Y sí estoy leyendo todos los mensajes, algunos los estoy contestando, pero todos los leí. Y gracias a ustedes por esta gran iniciativa. Los clubes de lectura son lo mejor. Yo como me hubiera gustado hace mucho haber pertenecido, pero es una cosa nueva y ahorita con la pandemia es una cosa maravillosa que podemos estar con todas estas argentinas y de todos los lugares de la República y estamos juntas, ¿no? Y bueno, juntas y Mario, ¿no? Juntas y Mario. Mario es nuestro, ¿cómo se llama? Representa el género masculino. Siempre está presente Mario. Y ya saben, si más adelante leen otro libro, yo encantada de volver a platicar con ustedes, nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Ay, mil gracias. Yo les he estado ya ahora probando con el de Pandora, entonces bueno, si luego te vuelves a juntar con nosotros. Claro que sí, pásenle muy bien. Mil gracias, Liliana, qué amable. Que tengas buenas noches. Gracias, Liliana. Gracias, Liliana. Gracias. Gracias a las dos. Gracias, Liliana. Bye, bye. Gracias. Bye, Liliana, gracias. Gracias. Bye. Bye. Gracias, Nora. ¿De qué a ustedes? Thank you. Hay otro señor ahí Nora. También, Nora. Ahorita. No es ningún señor Rox, es mi hijo que yo no vi, de metiche. No, yo vi un señor ahí. Sí, había alguien pues preséntalo, ¿no? Si ya lo viste ahí, preséntalo. con un número de teléfono por ahí. Exacto, pero un señor grande. Pasa lista, Rox. Ándale, Rox, pasa lista. Si es mayor, tiene punto. Cabrona. El señor también. Era el papá de Sonia, cabrona, ya señor no me ha cállense. pasado sus generales, por eso no lo Buenas noches, chicas, las quiero. Buenas noches, gracias. Gracias, Nora. Oye, nos vamos a ver mañana entonces, a la misma hora de siempre. No, mañana no hay Zoom. O sea, Hay que fue de la tomar semana. esto de una vez, Nora, no se vayan. Hay que platicar. No, A ver, esperen. No A manches. Oigan, ¿Cómo no va a haber? No mamás. No, mañana no hay porque lo vamos a discutir hasta la otra semana. ¿Por qué? Sí se va a discutir. Porque así está. No, porque no lo pueden. No, porque no me voy a adelantar porque tenemos que ir a la par en la noche y en la mañana porque si no se despasa todo. Entonces, espérense, no les voy a decir qué libros siguen hasta la otra semana. ¿Okay? No quiero que me digas qué libro sigue. Tomen su break, Oye, primero sigue. Ay, espérate. No, Sigo sí. grabando, espérense. Chin, siempre me pasa y siempre seguimos